Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia pues completa su compromiso con el Islam en Cuba. Lo habíamos prometido, hicimos un primer programa, por cierto, agradecemos muchísimo las llamadas y los mensajes que hemos recibido sobre ese programa y hoy pues trataremos de en este segundo programa completar. El tema es muy amplio. Hoy vamos a entrar un poco más en la fase doctrinal, porque esa creencia los miembros del Islam en Cuba pues creen igual que los miembros del Islam en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Y para esto pues tenemos a nuestro amigo Wilfredo Ahmed Ruiz, capellán musulmán, abogado y por supuesto un experto en estas materias, ¿no? Gracias, Alberto. Un placer la pasar contigo y con nuestra audiencia. Sí, hemos recibido muchísimas llamadas y nos alegra, ¿no? Porque el motivo de Cuba y su historia es divulgar la realidad cubana en todas sus facetas, en las más tristes, las más alegres, y en este caso es una creencia respetable como es el Islam en Cuba, ¿no? Vamos a hablar un poco de la doctrina que los que creen en el Islam, los musulmanes que están en Cuba y que creen en el Islam, creen en esta doctrina básica. Háblanos un poco de eso, ¿no? Pues mira, el Islam es una de las 3 religiones monoteístas o religiones abrahámicas. Creen en un solo Dios. El Islam, los musulmanes creemos que no fue instituido con el advenimiento del Corán, la revelación coránica al profeta Mohammed, sino que siempre ha estado ahí. Es la religión, los musulmanes creemos, de la humanidad. Islam quiere decir en español sumisión. Musulmán es aquel que se somete a Dios. Corán, que es el libro sagrado, quiere decir en español recitación, porque cuando se lee, se recita, como que se canta. Como si fuera un poema. Como si fuera un poema. Son poemas en realidad. El Islam no está basado, o el eje, o la espina dorsal es el Corán, la revelación coránica, y como la revelación coránica vino a nuestro mundo terrenal, fue con algunas visitaciones del ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, el mismo que visitó a la Virgen María, hacerle la anunciación de el nacimiento virginal. La que le alertó a la Virgen lo que venía. Exacto. Pues cuando el profeta Mohammed tenía 40 años de edad, en el año 610 de nuestra era, él estaba en un retiro, él acostumbraba a hacer retiros en una cueva anualmente y cíclicamente, y en uno de esos retiros sintió que una fuerza le abrazó hasta casi quitarle la respiración. Y eso pasó sucesivamente 3 veces. Luego de eso, escuchó una voz que le dijo recita, y él contestó o lee, lo que tiene ambas ikra, que tiene ambas definiciones. Y él dijo, yo soy analfabeto, yo no sé leer. Y dice, lee en el nombre de Dios que creó al hombre de un coágulo. Esas palabras fueron la primera revelación coránica, que luego, los próximos 22 años de la vida del profeta Mohammed, siguió recibiendo visitaciones, y todas esas visitaciones, lo que le recitaba el ángel Gabriel, se compiló en lo que eventualmente es la revelación coránica o el Corán. Ese libro es el que contiene la palabra de Dios y de donde derivamos toda nuestra práctica de fe. Vamos a ver algunas fotos interesantes en este programa para que ustedes entiendan. Ahí está en escritura... En caligrafía árabe. Caligrafía árabe. Ahí dice Allah. Se lee de derecha a izquierda. El alif, que es a la derecha de la gráfica, esa es la letra A o alif. Y sigue A-L-L-H, es lo que dice Allah. Es el nombre, uno de los nombres de Dios, porque en el Corán se refiere a Dios con otros 99 nombres, que es el Clemente, el Misericordioso y otros nombres. Y mencionaste al ángel Gabriel, ahí tenemos la foto del ángel Gabriel revelándole a Mahoma, ¿no?
Así mismo fue. Una visitación de lo que esa obra de arte manifiesta, es una visitación de las que les acabo de describir, del ángel Gabriel al profeta Mohammed, a recitarle pedazos del Corán durante esos últimos 22 años de su vida. Qué interesante, ¿no? Y cómo todo esto se asimila bueno, ahí está el Corán. Ahí está. Ahí está el Esa es libro una sagrado. traducción del Corán al español. El Corán está traducido a todos los idiomas que se hablan en el mundo ahora. Casualmente en el Corán, escrito en lengua árabe, Y ese es el primer capítulo, pero no que te interrumpa. Exactamente, no, es súper pertinente. El Corán escrito en lengua árabe es el libro universal de todos los musulmanes. Un musulmán en Japón va a tener un Corán escrito en árabe. Un musulmán en Cuba va a tener también, aparte de español, un Corán escrito en árabe, que es el original, porque nuestros rezos en Japón, en Rusia, en China, en Cuba, se hacen en lengua árabe. Esos 5 rezos que vamos a hablar, que es uno de los pilares de la fe, esos rezos en esas oraciones formales a ciertos tiempos del día se hacen en lengua árabe recitando pedacitos del Corán. Pero ahí llegamos a los 5 pilares. Exactamente. Es interesante para poder entender toda la creencia musulmana, o sea, para poder inclusive entender el Corán, conocer los 5 pilares. Claro, porque como toda estructura, sobre los pilares es lo que tú construyes. Y estos 5 pilares lo que significan es que cualquier musulmán necesita o debe estar practicando estos 5 pilares. El primer pilar del Islam es el testimonio de fe o shahada. Ese es el equivalente en el mundo cristiano al bautismo. Como se inicia un musulmán en la religión, es haciendo una proclamación pública, dando un testimonio público ante otros musulmanes, donde dice, yo no creo en otro Dios sino Allah, y creo que Mohammed es profeta de Allah. Cuando uno dice esas 2 aseveraciones, que uno dice no hay más Dios que Allah, y Mohammed es un profeta de Allah, doy testimonio de ello, uno no hace falta nada más para que tú seas musulmán. Tú acabas de convertirte al Islam. Obviamente, creyéndolo, si lo dices. Claro, claro. Y ese es el primero, y sobre lo cual se derivan todos los demás. El próximo es el Salah, que son 5 oraciones formales, Alberto, que se hacen. La primera, antes de que salga el sol. Desde el alba hasta antes de que salga el sol es el espacio de hacer esa primera oración del día. La segunda es el Duhur, se hace al pasar el mediodía. Cuando el sol alcanza y pasa su cenit, ahí es el tiempo de la segunda oración. La tercera oración, el Asr, se hace a la media tarde. En los tiempos de Mahoma no habían ni aplicaciones como hay hoy en día, ni relojes. ¿Y cómo sabías que era media tarde? Pues en el desierto, cuando la sombra de tu cuerpo era el doble de la altura de tu cuerpo, ya tú sabes que estás a la mitad de la tarde. Ese es el tiempo de esa tercera oración. La cuarta oración es más fácil de deducir, que es cuando se pone el sol, y la última oración es cuando ya está el ocaso de la noche. Esas 5 oraciones, todos los días de tu vida, por el resto de tu vida, es un pilar de la fe que los musulmanes deben mantenerse haciendo el resto de la vida. La tercera es dar caridad o zakat. La cuarta es peregrinar al menos una vez en tu vida, si tus medios y tu salud te lo permiten. La oración. Perfecto. Ahí vemos un hombre rezando. La oración incluye una serie de movimientos y recitaciones del Corán. Empiezas de pies, luego te inclinas y te postras. Así que lo que estamos viendo es un hombre en una de las etapas de la oración. Ahí que vemos una mujer en otra de las etapas de la oración. Ambos haciendo sus 5 oraciones diarias. Hago un paréntesis para decir que hay un tipo de oración espontánea, una súplica, que esa no necesita de ningún requisito de hora, ni de lavados previos, ni que sea en lengua árabe. Así que yo, en este momento, yo puedo decir, Dios mío, yo te pido por la salud de mis hijos, por la salud de mi suegra. Claro. Esa oración espontánea no necesita, la puede hacer el musulmán a cualquier hora, y no es esta otra oración a la que el resto de las oraciones por hora sí son más estructuradas. Tienes que estar mirando dirigiendo tu cuerpo hacia la Meca. En Cuba es al noreste,
igual que aquí en la Florida. Uno se dirige al noreste y es la dirección a la ciudad de la Meca. Y ahí, previo, uno hace unas abluciones, unos lavados que incluyen lavarse las manos, la boca, la nariz, la cara, los brazos hasta los codos. Qué interesante, porque es como limpiarse antes Sí. de hablar con Dios. Y en esas limpiezas uno está también pidiendo, tiene el significado de lavar los pecados, porque uno está pidiendo perdón por los pecados, ubicando cuerpo y alma, preparándola para el momento de la oración, ¿verdad? Luego de la oración, que está la caridad, traemos otras fotos también de gente dando caridad. En el Islam, la caridad es el derecho que tienen los demás sobre... Ahí está la caridad. El derecho que tienen los demás sobre el 2.5% de lo que a ti te sobra. Luego de tú pagar tus deudas y de tu salario, ese dinero que te sobra, el musulmán se supone que dé anualmente un 2.5% en caridad, no a los pastores o a los imames, se da a la caridad que tú elijas. Pero es un requisito, otro de los pilares de la fe. Otro pilar de la fe es peregrinar a la ciudad de la Meca. La importancia de la ciudad de la Meca es que allí está el Kaaba. El Kaaba, los musulmanes entendemos que es ese templo, el primer templo que el hombre construyó para la adoración del único Dios. Quiere decir que en ese lugar, desde el profeta Adán, el primer hombre creado por Dios, luego el profeta Abraham y su hijo Ismael han reconstruido en ese mismo lugar el templo dedicado al monoteísmo. En los tiempos del profeta Mohammed, ese templo estaba dedicado a la adoración de 364 dioses. Así que una de las luchas sociales que el profeta Mohammed y revolución que él trajo con la revelación coránica era convertir a una sociedad politeísta en una sociedad monoteísta. Y en realidad era regresarla al monoteísmo. No. Y esos 22 años del profeta Mohammed, mucho tienen que ver entre recibir la revelación y la aceptación de todo el mundo del monoteísmo, de que existe un solo Dios. La primera revelación sucedió en la Meca. Mohammed nació en la Meca, pero por lo que nos dirigimos a la Meca en realidad no es porque Mohammed nació en la Meca y está enterrado en Medina. Nos dirigimos ahí porque el Corán, en la misma revelación coránica, nos quería diferenciar de esas otras naciones monoteístas, y en un momento dado dijo, ya no se dirijan a Jerusalén, vamos a dirigirnos a la Meca, a ese precisamente lugar donde se hizo el primer templo para honrar al único Dios. Y hay una situación que te quería preguntar, Wilfredo. En Cuba, con las dificultades que hay de viaje, y las restricciones de lamentablemente un Estado duro, totalitario, hay miles de problemas para poder... Imagínate ir a la Meca, debe ser titánica la labor. Yo me imagino en otros países donde los musulmanes tienen bajos recursos, muchas veces escogen algún tipo de delegación y lo auspician para que puedan hacer algunos el peregrinaje a la Meca. Casi siempre de países musulmanes, turcos o de países del norte de África o de Indonesia, Malasia, países de mayoría musulmana, se interesan en aquellos países donde se practica la fe y la gente tiene precisamente este tipo de dificultades. Yo tuve la gracia de poder peregrinar en el año 2007 y quizás es de los eventos, si no el evento más impresionante que yo jamás haya asistido, por varias cosas. Ahí está la foto del... Convergen, como vemos ahí, y no se ve todo, ¿verdad? Pero convergen millones de personas de todo el mundo. Uno ve musulmanes de Japón, musulmanes hablando español, musulmanes hablando inglés, musulmanes de África, del norte de África o del África subsahariana, todos convergiendo a ese llamado a que vayan a adorar y a hacer una serie de rituales durante el 12º mes, el último mes del mes musulmán, que es el tiempo de hacer el peregrinaje a la Meca. Es impresionante, amigos de Cuba y su historia. Para los que han sintonizado tarde, estamos en el segundo programa sobre el Islam en Cuba. Estábamos viendo ahí la foto única, una foto impresionante, cómo se reúnen para pedirle al Dios único
la benevolencia, la misericordia, el amor que todos necesitamos, ¿no? Y tuviste ese privilegio. Háblanos otra vez de eso porque... Pues mira, Alberto, es impresionante primero porque vemos al mundo converger, diferentes etnias y razas convergiendo en la práctica de una fe por millones. Otra cosa de las más que me ha llamado la atención, sino la más que me ha llamado la atención es descubrir que en el mundo aún existe alguna ciudad donde se paraliza toda actividad en algunos momentos del día para rezarle a Dios. Cuando llega el momento de la oración, distinto en Meca que quizás en las demás ciudades del mundo, los taxistas paran sus vehículos si llega el llamado de la oración. Si estás en el medio de una transacción comercial que alguien te está vendiendo un reloj y llega el llamado a la oración, detienen la transacción comercial y dice, hora de la oración. No la precipita, no dice, vamos a hacerlo rápido. Sí. La detiene y dice, hora de la oración, ahorita hacemos negocio. Sí, la oración es lo más importante. Importantísimo. Entonces vemos que la gente reza no tan solo en donde viste la foto alrededor del Kaaba, en la estructura de la Meca, del Haram, como se llama en árabe, sino en las calles, en las aceras. Sí, si estás en tu casa. Todo se paraliza. Entonces tú estar en una ciudad caminando y ver que de repente todo el tránsito se detiene, la gente en las aceras se detienen, la gente pone cortinas para cerrar sus negocios, no lo cierran ni con las puertas cerradas, una cortina como de baño y salen a rezar. Y ver que el mundo se detiene en algún lugar del planeta, hay un sitio donde los seres humanos detienen toda práctica para coincidir en que es el momento de adorar a Dios. Claro. Eso es bien impactante, porque no encuentras un referente en el mundo donde eso suceda también. ¿Ves? Obviamente los templos vas a verlos llenos de una religión o la otra, pero ver que una ciudad se paraliza para rezar es único. Sí, sí, no existen otras religiones, no quiere decir que las otras religiones sean menores o mayores. No, es el fenómeno de porque lo natural y lo que siempre es que la gente está adorando los templos, pero cuando la adoración excede el templo y para que se le una la ciudad en todos los aspectos, el que tiene una tienda, el que va guiando un taxi, el que iba simplemente discurriendo. ¿Y cómo se da esa realidad en Cuba, ya que estamos hablando del Islam en Cuba? Pues en Cuba, en los sitios donde hay una práctica más limitada, la gente va a hacer, ahora hay aplicaciones en los teléfonos, ahora hay teléfonos, llamadas, donde se llama a la oración y no necesariamente hay un llamado a ir y desplazarse a un centro de oración a hacerla, excepto la oración de los viernes al mediodía, que es el equivalente a la misa católica de los domingos. Los musulmanes hacen una oración comunitaria los viernes a la hora de su segunda oración, la oración del mediodía. Así que cada viernes, si usted vive cerca de una mezquita, va a haber actividad. Y esa misma práctica es lo que debe estar sucediendo en al menos 7 centros islámicos que hemos identificado que están abiertos en Cuba, donde los viernes, cerca del mediodía a 1 de la tarde, debe haber la convergencia mayor en esa mezquita porque es el llamado a la oración comunitaria. Claro, qué bonito, ¿verdad? Y vimos otras fotos de otras prácticas de fe también. Vimos fotos de los musulmanes en Cuba sacrificando animales para celebrar una de las 2 festividades que celebramos. Una es al culminar el ayuno de Ramadán, que hablaremos en un segundo, y la otra es para conmemorar en el 12º mes, más o menos a la época de hacer el peregrinaje, la apertura de Abraham a seguir las órdenes de Dios de sacrificar su hijo. Eso se conmemora como un acto de fe incomparable y de emular, de seguir las directrices de Dios, aunque sean naturalmente contrarias a tu y tienen, Wilfredo, a mi modo de ver, tienen en Cuba una valoración inclusive superior, precisamente por las limitaciones alimentarias que hay en un país muy pobre. El ayunar, bueno, sí, casi las limitaciones nos hacen ayunar permanentemente, ¿no? Pues mira, en el 9º mes del mes musulmán, el año musulmán tiene 12 meses más cortos porque son 12 meses que se dejan llevar por el ciclo lunar y el ciclo lunar
tiene 29 días aproximadamente, a veces 30. Así que cada año musulmán es como 12 días más corto que el año gregoriano que nosotros utilizamos. En el mes noveno, cuando Dios nos manda a ayunar, desde el alba hasta el ocaso no podemos ingerir comida ni bebida. En los países tropicales es fuerte, y si trabajas no en un sitio con aire acondicionado, te pone unas condiciones bastante onerosas, ¿verdad? Paréntesis, si afecta a tu salud cualquier práctica de fe, se supone que uno la detenga, porque primero es tu salud, claro, porque si no estás vivo no puedes practicar. Y en salud, eso en Cuba tiene que ser aún más difícil, la fiesta del sacrificio, buscar un chivo, buscar un cordero para sacrificarlo. Sí. Imagínate el costo y dónde lo consiguen y cómo lo consiguen. La accesibilidad a la dieta musulmana, si es difícil en Puerto Rico, donde hay una dieta tan rica en cerdo o que incluye el alcohol en muchas cosas de tu dieta, pues es difícil, más difícil practicar, porque el cerdo ya no es una opción. Es preferible comer comidas de animales sacrificados, y eso sabemos que no es accesible en países pobres, y en claro, Cuba mucho menos, ¿verdad? Sí, además en Cuba hasta se persigue el sacrificio de animales. Si no está autorizado no puede... Y precisamente esos obstáculos que se presentan en la práctica de fe es lo que llaman la atención a una comunidad verdaderamente admirable, porque sabemos, nos consta que no es una comunidad que está recibiendo ayudas ni auspicios de unas comunidades ricas o afluentes, o de algún tipo de organización religiosa que esté, o que yo me voy a hacer cargo de tu centro. Pero sociológicamente este tipo de limitaciones a veces lo que hace es fortalecer la espiritualidad de ese núcleo religioso. Claro, definitivamente. Y lo que nos pasa especialmente a los hispanos cuando abrazamos el Islam es que muy pronto encontramos que el Islam no es tan ajeno a nuestra historia, que el Islam estuvo presente por más de 7 siglos en España. Y cuando tú tienes una práctica de fe que es la dominante por más de 7 siglos, es donde hubo gobiernos, pero posterior a los gobiernos hubo cientos de años de presencia musulmana. Claro. O sea, así que estamos hablando de 800, 900 años de presencia musulmana, que necesariamente nuestra cultura hispana, si bien nos trae el cristianismo y lo hace popular en todas las Américas, tiene mucho del Islam. Nuestro idioma, 4.000 palabras del español, 4.000 provienen del árabe. Cualquier palabra que empiece con al, la vasta mayoría de ellas son palabras derivadas del árabe. Alcalde, alcantarilla, alhajas. Sí. Todos son palabras que vienen del árabe. Expresiones el olé viene del Allah, ¿verdad? Porque Allah no solo se dice para referirse al nombre de Dios, es una expresión de exaltarse, de admiración a Allah. Pues de ahí vienen los olé. El ojalá viene del inshallah, que inshallah es si Dios quiere. Por eso decimos ojalá llueva, ojalá te vaya bien. Sí. Pues eso es inshallah llueva, inshallah te vaya bien. Y eso, tener el Islam tan cerca, cuando los musulmanes hispanos abrazan el Islam, en realidad muchos lo que hacen es un redescubrimiento de su pasado, y lo abrazan con mucho más cariño y con algo que no es ajeno a tus antepasados ni a tu cultura. Alfredo, ¿y cómo tú, perdona que ya estamos en la fase final de este segundo programa sobre el Islam en Cuba, cómo tú vislumbras el crecimiento o el mantenimiento de una religión tan devota como el Islam en Cuba, con toda esta situación que se está viviendo? Yo preveo que a pesar de los obstáculos, especialmente con la improvisación increíble y exponencial de los medios de comunicación, donde ya no necesariamente dependen para adquirir conocimiento del Islam de que les lleguen libros físicos, las comunicaciones, estamos en una revolución sin precedentes históricos en las comunicaciones, y eso obviamente ha contribuido y seguirá contribuyendo a este paso firme que yo veo que lleva el crecimiento del Islam en Cuba. Sí, la informática contemporánea, todos los adelantos de comunicación, en cierto sentido, favorecen cualquier religiosidad. Especialmente en la educación y recibir recursos educativos e informativos, están
la apertura tú entras al internet, ahí está. Y si tuvieses que darle un consejo, un aliento a la comunidad musulmana en Cuba, a los creyentes del Islam, ¿qué tú les dirías? Pues que sigan a paso firme, que en la medida que ellos están creciendo orgánicamente como están creciendo, lo que los hace es mucho más fuerte, porque nunca dependieron de algún favor del Estado, nunca dependieron de algún favor de países que le ayudaran a institucionalizarse, sino que al ser un crecimiento orgánico de la misma sociedad cubana, eso les garantizará con la ayuda de Dios, inshallah, la permanencia y el crecimiento, y también estar protegidos como comunidad de persecución, que eso pasa en todo el mundo, como dijimos en China, no dudo que pase en Cuba, pasa hasta en los Estados Unidos y países democráticos. En algunos segmentos de los religiosos son perseguidos o estereotipados. Sí, o marginados. O marginados también, especialmente cuando son minorías religiosas. Y en ese sentido, solo palabras de aliento es lo que son inspiración. En realidad, los musulmanes en Cuba son inspiración para el resto de los musulmanes en América Latina, que también se les hace difícil, pero estoy seguro que en menor grado que los musulmanes. Son en realidad una inspiración para los musulmanes hispanos. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente hemos llegado al segundo programa, hemos cumplido con el compromiso y Wilfredo nos ha ayudado, obviamente su capacidad como capellán, musulmán, como abogado, pues nos facilita esta comprensión de una religión tan devota y tan interesante como el Islam, ¿no? Debo decirlo con mucha sinceridad y espontaneidad, porque a mí mismo me sorprende y soy un fanático del Corán, precisamente por María, o sea, la cual es un personaje que los cristianos no solamente admiramos, sino que adoramos, la queremos muchísimo. O sea, la madre de Jesús para nosotros es nuestra madre. Y entonces verla en el Islam, pues nos fortalece, hay que decirlo así, ¿no? Le agradecemos mucho al doctor Wilfredo Amer Ruiz que nos haya acompañado en Cuba y su historia en esta temática del Islam en Cuba, y te dejo un minuto para la despedida. Pues solamente alertar a todo el mundo de que se interesen en el estudio de la religión, aunque no sean religiosos. ¿Por qué? Porque el Islam se proyecta como la religión de más crecimiento en las Américas. Quiere decir que tu compañero de trabajo, el compañero de estudio de tu hijo, va en algún momento a converger, que tu vecino también sea un musulmán, y tú quieres saber algo de su fe y de lo que creen, porque de verdad informarse, educarse sobre el Islam no va a ser, si tienes alguna otra fe, sino fortalecerte en tu propia fe también. Bueno, Wilfredo, gracias por tu presencia en Cuba y su historia. Creo que los que no conocían se han acercado con mucho cariño al Islam. Te agradecemos mucho tu presencia, y amigos de Cuba y su historia, nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.